Ok, compañeros, acá vamos a hacer una prueba con una flux. La flux es la que no tiene gas. En su alambre, como pueden ver, él tiene un revestimiento y ese revestimiento va a dar la limpieza de la soldadura. Entonces en esa práctica vamos a hacer el número 1 con la flux, vamos a hacer un cordón y vamos a hacer puntos para que vean cómo es la práctica adecuada para poder soldar con este tipo de máquina en específico, ¿ok? Ok, compañeros, esto es un cordón en una flux. Podemos hacer un cordón de estos en un tipo de metal porque esto es metal 16. Este tipo de cordones en un metal 22 no se podría lograr porque si no tendríamos que utilizar la máquina muy baja y se nos va a empezar a hacer huecos. Aparte que los laterales se nos van a cristalizar y pueden haber reventaduras más adelante. Ahora vamos a hacer puntos, que es lo usual que utilizamos nosotros en lo que es la soldadura en la parte automotriz. Ok, eso es una práctica, ¿verdad? Que queda una costura de igual manera, pero por puntos. Van a ir más despacio. Ahora vamos a hacer una última práctica solo puntos con una distancia de alrededor 4 milímetros. Para lo que ustedes puedan entender que eso es apuntalar. Ok, y eso sería con una flux hacer lo que es la práctica de apuntalar, ok, compañeros. Entonces, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que tener claro es que para qué se puede lograr con cada tipo de máquina, ok. Con la flux podemos hacer este tipo de prácticas. Esto es un metal 16, ok. Entonces, Anthony, esta escoria que vemos acá, ¿qué es? Esto es muy importante quitarlo, porque al no usar gas y utiliza un revestimiento, él siempre nos va a dejar esta escoria. Si nosotros dejamos esta escoria y no la tratamos, después de ahí puede haber óxido. Entonces, muy importante siempre limpiar la soldadura. Ok, ahí en adelante lo que utilizaríamos sería un disco de limpieza. Exactamente, puede usar un disco de limpieza, se quita la escoria con una piqueta y se usa un cepillo de acero. Ok, vamos a hacer esa práctica en esta práctica número 1 para que vean cómo queda el punto ya limpio. Anthony, ¿cuál sería la forma adecuada de poder quitar toda esa escoria y poder tener una soldadura limpia para después empezar a trabajar lo que es el sistema de alistado de un vehículo después de soldado? Ok, lo más importante es limpiar, como dice usted, correctamente la escoria. Para eso vamos a necesitar una piqueta y un cepillo de acero. Igual siempre usar gafas de seguridad. Entonces vamos a golpear. No hay mucho cuidado. Esta sería una adecuada forma de limpieza de la soldadura. Ok, ahí seguiríamos ahora con un disco de limpieza. Exactamente.
Ok, Tony, ya lo tenemos limpio. Acá, ¿qué es lo que tenemos acá? Ok, aquí como pudimos ver, al principio hicimos un cordón, después unos puntos seguidos y después puntos separados. ¿Por qué no lo limpiamos todo? Porque al limpiarlo todo lo que vamos a hacer es devastar todo el material y eso en un futuro nos puede provocar fracturas a la par de la soldadura, aquí donde se llama popularmente como la zona SAT. De ahí es donde empiezan normalmente a fracturarse cualquier soldadura. Ok, entonces voy a marcar aquí lo que le llaman la zona SAT. La zona SAT sería, Anthony, esta parte de acá. Exactamente, es la zona más afectada por el calor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de calentar el metal, muchos de los compuestos del metal se van evaporando, se van derritiendo, van saliendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la zona donde es más susceptible que fracture una soldadura. Por eso no es tan recomendado dejarlo un acabado totalmente plano. Ok, hay que dejar cierto volumen en la soldadura para poder garantizarnos una fractura en el futuro, sería así. Sí, para poder generar un mejor trabajo, para que esta fractura no ocurra. Ok, compañeros, para esta práctica vamos a utilizar la MAC con CO2, ok. Entonces vamos a hacer la misma práctica, vamos a hacer una costura, luego vamos a hacer una costura por puntos, después vamos a hacer solo puntos, ok. Que veo que es una soldadura más limpia con el gas, ¿verdad, Anthony? Exactamente, porque al no tener fundente, esta soldadura no va a quedar escoria. Ok, bastante bonito. Ok, hagamos la segunda práctica por puntos, a ver cómo nos queda. Ok, ese tipo de práctica de costura apuntalada lo podemos trabajar más que todo ya con metales más suaves, ¿verdad? Exactamente, ¿por qué? Porque no estamos recargando tanto de calor la pieza. Ok. De hecho, le podemos dar espacio entre punto y punto, un tiempo un poquito más largo, para no cargar tanto de calor la pieza y no deformarla. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer solo los puntos. Ok, este es el tipo de prácticas que se utilizaría más que todo para apuntalar parches, ¿verdad? Que es una práctica que vamos a hacer ahora más adelante. Ok, señores, ahora vamos para el tercer punto, que vamos a hacer un corte con plasma. Ok, compañeros, aquí vamos a utilizar el plasma. Anthony, el plasma, más o menos, ¿qué espesor puede cortar? Ok, esta máquina de plasma puede cortar un espesor de hasta 5 pulgadas. 5 pulgadas. Sí. Wow, o sea, es bastante. Acá vamos a hacer una práctica con un metal de número 16. Vamos a hacer 3 prácticas de corte para que ustedes vean cómo es que trabaja el plasma. Ok, ahora vamos a hacer un corte en S. Y ahora vamos a hacer, se pueden hacer huecos, Tony. También, con esta máquina, acordémonos que es un corte muy fino, entonces podemos hacer todo tipo de cortes. Ok.
Ok, perfecto. Estos serían los tres tipos de técnica principal en lo que podemos trabajar nosotros en lo que es la parte automotriz. Hay otros tipos de máquinas como punto eléctrico, pero no son muy comunes. Estas son las tres máquinas más comunes que podemos encontrar en lo que es el gremio. Lo que es la Flux, lo que es la MIG y lo que es el plasma son las tres máquinas principales que nosotros podríamos ocupar o tenemos que tener en lo que es nuestro taller de pintura automotriz. ¿Para qué? Para poder hacer cortes, para poder cambiar costados y para poder hacer cualquier tipo de metalurgia que el vehículo así lo pueda demandar. Ok, entonces vamos a hacer otras prácticas y seguimos adelante. Ok, Tony, ya aquí tenemos esta práctica está lista, pero tengo una inquietud. ¿Cuál sería el movimiento adecuado para lo que es una soldadura como esta que acabamos de hacer? ¿Cómo sería que uno puede mover la mano, mover la máquina para poder dejar un cordón como este? Generalmente hay dos formas básicas de hacer un cordón, ya sea en línea de arrastre, una línea continua sin movernos del lugar, o un zigzag si queremos unir dos piezas. Empezamos, nos vamos hacia un lateral, nos esperamos una fracción de segundo, nos corremos hacia el otro lateral, nos esperamos otra fracción de segundo y así continuamente hasta poder acabar nuestra soldadura. Ok, para entender, Anthony, entonces existen dos tipos que sería Exactamente, existen dos tipos, los más frecuentes es una línea continua. Esa línea continua. Exactamente, o un zigzag. Ok, que sería Exactamente, ir de un lado hacia otro sin esperarnos tanto en cada lado porque vamos a fundir la pieza. Ok, perfecto, perfecto.